Saludos cordiales amigos, bienvenidos a la primera parte del resumen del curso de Técnico en Reparación de PC. Este curso se compone de un total de 12 unidades y un examen final que deberás presentar para aprobar el mismo. Acompáñame ahora a conocer el contenido de las primeras 6 unidades. En la primera unidad veremos una breve introducción a los distintos componentes periféricos de una PC. Se denominan periféricos tanto a las unidades como a los dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior. Estos están constituidos por unidades de entrada, unidades de salida y unidades de memoria masiva auxiliar. Los dispositivos de entrada transforman la información externa según algunos de los códigos de entrada-salida, mientras que en un dispositivo de salida se efectúa el proceso inverso. La información binaria que llega del ordenador se transforma en caracteres escritos inteligibles por el usuario. Finalmente, las unidades de memoria masiva pueden considerarse como unidades mixtas. Así, una unidad de cinta magnética, cuando lee información de una cinta, actúa como dispositivo de entrada, y cuando escribe o graba la información, actúa como una unidad de salida. Cada periférico se compone principalmente de dos partes, la parte mecánica, que se constituye por dispositivos electromecánicos, y la parte electrónica, donde se incluyen los circuitos de interfase. Además de estos dos componentes, los periféricos cuentan con las siguientes características: fiabilidad, duración, densidad, reutilización y transportabilidad. Pasándose a la segunda unidad, estudiaremos el interior de una PC. Comencemos hablando de la placa base, también llamada tarjeta madre o motherboard en inglés. Es la tarjeta de circuitos impresos diseñada para llevar a cabo tareas de vital importancia para el funcionamiento de la computadora, como por ejemplo la conexión física, la administración, control y distribución de energía eléctrica, la comunicación de datos, la temporización, el sincronismo, el control y monitoreo. Otro importante componente de una PC son los microprocesadores o unidad central de procesamiento, que no es más que un chip que puede equipararse al cerebro de nuestro computador y está encargado principalmente del control y procesamiento de datos en todo el ordenador. Para llevar a cabo esta tarea es necesaria la utilización de otros elementos capaces de desarrollar tareas más específicas. Entre ellos tenemos la unidad aritmético-lógica encargada del procesamiento de datos, las unidades funcionales que se encargan de operaciones matemáticas específicas y los registros que almacenan datos durante un periodo determinado de tiempo. Como último componente tenemos los puertos. Un puerto es el lugar donde se intercambian datos con otros dispositivos. Por lo general, los sistemas completos de computadoras disponen de puertos para la conexión de dispositivos periféricos, como impresoras o aparatos de módem. Entre los principales puertos tenemos el puerto paralelo, el puerto de serie, el famoso puerto USB, el puerto VGA, el SC-SI, entre otros que estudiaremos a profundidad en esta unidad. Avanzando hacia la tercera unidad, nos adentraremos en los sistemas de refrigeración y alimentación. El funcionamiento de nuestro CPU está íntimamente ligado con la temperatura. Cuando ésta se eleva por encima de determinados límites, su comportamiento se vuelve errático y los problemas comienzan a manifestarse. Para asegurarnos que los niveles de calor de nuestro equipo no se eleven demasiado, podemos usar un disipador, que es un artefacto metálico que se encarga de transferir el calor generado en un punto a otro punto de menor temperatura. Este puede clasificarse en disipador pasivo y disipador activo. El disipador pasivo se caracteriza por estar construido por metales como el cobre y el aluminio y se encarga de que el calor del CPU pase al disipador y éste lo transmita al aire. El disipador activo, por su parte, se caracteriza por alejar el calor de la base de manera más rápida y más eficaz de lo que lo haría, por ejemplo, un disipador de cobre macizo. En cuanto a la fuente de alimentación, este es un montaje eléctrico-electrónico capaz de transformar la corriente de la red eléctrica en una corriente continua que pueda ser soportada por la PC. Esto se realiza a través de un proceso electrónico de 3 fases. Primero tenemos la transformación, donde se consigue reducir la tensión de entradas a la fuente. Luego pasamos a la rectificación, donde se altera la corriente eléctrica que nos ofrece nuestra compañía eléctrica. Y finalmente tenemos el filtrado, donde se aplana al máximo la señal para evitar oscilaciones y lograr así un flujo continuo de corriente. Dentro de la cuarta unidad conoceremos algunos dispositivos de entrada como el mouse y el teclado. El mouse es un dispositivo señalador que indica una trayectoria o recorrido a medida que se desplaza. Para esto envía al computador señales eléctricas binarias que permiten reconstruir su trayectoria para ser repetida por un puntero en el monitor.
El objetivo principal de este dispositivo es seleccionar distintas opciones que pueden aparecer en la pantalla con 1 o 2 clics. Existen en el mercado diversos modelos de mouse, entre ellos tenemos el mouse mecánico, óptico, láser, trackball, por cable, inalámbrico, infrarrojo y Bluetooth. En cuanto al teclado, este es un periférico utilizado para la introducción de órdenes y datos en el ordenador y se compone de teclas de función, teclas alfanuméricas, teclas de edición y un bloque numérico. Para su funcionamiento, el teclado contiene un pequeño procesador que se encarga de comprobar si se ha realizado alguna pulsación de tecla, y cuando es presionada, este detecta la pulsación y comienza su procesamiento hasta reflejarse en la pantalla. Existen en la actualidad algunos teclados que podríamos llamar especiales por las ventajas que ofrecen. Estos son los teclados multimedias. Es uno de los más usados y vendidos actualmente, pues incorpora teclas que permiten activar determinados programas de la PC de manera directa. Los teclados ergonómicos, que tienen como objetivo proporcionar mayor comodidad para teclear. Y los teclados inalámbricos, caracterizados por la ausencia de cable, los cuales se comunican con nuestro equipo mediante rayos infrarrojos. Pasándose a la quinta unidad, estudiaremos algunos dispositivos de salida como el monitor y proyectores. El monitor es un dispositivo de salida que mediante una interfaz permite al usuario manipular el sistema informático de la PC. Toda pantalla utilizada como monitor cuenta con los siguientes parámetros: el píxel, que es la unidad mínima representable en un monitor; el paso o dot pitch, que es la distancia entre dos píxeles del mismo color o entre dos celdas; y el área útil, cuando el tamaño de la pantalla no coincide con el área real que se utiliza para representar los datos. Por su parte, en los proyectores DLP, la imagen es creada por espejos microscópicos dispuestos en una matriz sobre un chip semiconductor conocido como DMD. Cada uno de estos espejos representa un píxel en la imagen proyectada. En cuanto a estos chips, existen dos tipos de proyectores. Los proyectores de un chip, donde los colores son producidos colocando una rueda de color entre la lámpara y el DMD, donde se refleja a través de la óptica. Y los proyectores de 3 chips, que utilizan un prisma para dividir la luz de la lámpara y cada uno de los colores primarios se encamina hacia su propio chip. Luego se recombina y se dirige al exterior mediante las lentes. Para finalizar esta primera parte, estudiaremos en la sexta unidad la introducción a los dispositivos de almacenamiento. Hablemos primero acerca de las memorias. La memoria RAM es utilizada normalmente como memoria temporal para almacenar resultados intermedios y datos similares. Estas se dividen en estáticas y dinámicas. Una memoria RAM es estática cuando mantiene su contenido inalterado mientras esté alimentada. Por su parte, una memoria RAM es dinámica cuando la lectura es destructiva. Existen en la actualidad diversos tipos de memoria RAM. Estos son DRAM, RDRAM, SRAM y FRAM. En cuanto al disco duro, este almacena casi toda la información que manejamos al trabajar con una computadora. En él se aloja, por ejemplo, el sistema operativo que permite el arranque, los programas, los archivos, etc. Las características principales de un disco duro son la capacidad, la velocidad de giro, la capacidad de transmisión de datos, la latencia, el tiempo de acceso máximo, el tiempo pista a pista y el caché de pista. Así concluye esta primera parte del resumen del curso de técnico en reparación de PC. Los espero en la parte número 2.